Entonces, tenemos unas reglas que nos dicen que tiene que haber una petición de datos desde fuera de los límites del sistema, que va a haber una salida que sobrepasa los límites del sistema, que no hay datos derivados, es decir, no hay datos que son calculados a partir de los datos que nosotros tenemos en los ficheros lógicos internos o en los ficheros de interfaz, es decir, es simplemente nosotros tenemos nuestros ficheros, accedemos a esos ficheros y sacamos la información. Igual que en los casos anteriores, también hay unas reglas para indicar cuándo se distingue una consulta de otra. Entonces, en este caso nosotros tenemos que dos consultas van a ser distintas cuando el proceso que nosotros hacemos para generar esas consultas es distinto, o cuando los datos que intervienen en la consulta, tanto en la parte de la entrada como en la parte de la salida, van a ser distintos. Entonces, en ese caso tenemos que contabilizar consultas distintas. Algunos ejemplos de consultas pues pueden ser consultas que realiza el usuario sin ningún tipo de actualización, como por ejemplo la que hemos dicho antes, dame los datos del empleado cuyo nombre es X. También las pantallas y los mensajes de ayuda son consultas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos son unos ficheros de ayudas. Entonces, cuando el usuario pulsa la tecla de ayuda o el F1 o le da el botón correspondiente, lo que hacemos es acceder a esos ficheros y mostrar la información por pantalla. Esa es la definición típica de consulta. No estamos modificando nada ni estamos realizando ningún tipo de cálculo. Para calcular la complejidad de una consulta, tenemos que calcular la complejidad de la parte de la entrada y de la parte de la salida. Entonces, tenemos que calcular los FTRs y los DET tanto de la entrada como de la salida de la consulta. El FTR en la entrada son los ficheros lógicos internos o los ficheros de interfaz leídos para procesar la entrada de la consulta, y en la salida son los ficheros lógicos internos o los ficheros de interfaz leídos para obtener la información que el usuario quiere. Veis que, como hemos indicado, siempre estamos hablando de ficheros leídos porque no se realiza ningún tipo de modificación. Para el cálculo de los DET, pues tendríamos que hacer lo mismo, calcular los DET en la entrada y calcular los DET en la salida. Entonces, tendríamos en la entrada la definición de un DET es un campo identificable por el usuario que aparece en la entrada, y aquí también se cuentan los campos que inician la consulta. Es decir, si nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una consulta, tenemos un menú donde nos saca en pantalla los datos que nosotros queremos obtener y se le da el botón de OK, por ejemplo, para activar esa consulta, para lanzar esa consulta. Entonces, ese botón de OK habría que contabilizarlo como un DET. También tenemos que procesar los DET de la salida. Entonces, los DET de la salida pues van a ser los campos que el usuario identifica en la salida de esa consulta. Igual que cuando contamos salidas externas, no vamos a contar los literales, los títulos, los campos constantes, los campos de fecha, la hora, los números de página, no los vamos a contabilizar como parte de la salida de la consulta. Bien, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es calcular la complejidad de la entrada y calcular la complejidad de la salida. Para calcular la complejidad de la entrada y de la salida, calcularíamos el número de DET y el número de FTRs en la entrada, imaginamos que da complejidad media, y el número de DET y el número de FTRs en la salida. Entonces vamos a suponer que da complejidad baja. Para calcular la complejidad de la consulta, cogeríamos la máxima de estas dos complejidades. En nuestro caso, en el ejemplo que estamos poniendo, pues sería complejidad media. Vamos a ver un ejemplo de consulta en nuestra aplicación. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos un listado, que este listado puede salir o bien por pantalla o bien por impresora. Eso no condiciona que estemos hablando de consulta o de salida ni nada de eso. Entonces, nosotros tenemos una consulta que va a ser el listado de los empleados que tienen la categoría X. En la parte de la entrada de la consulta lo que vamos a hacer es sacar o indicar cuál es la categoría que nosotros queremos, y en la parte de la salida lo que vamos a obtener es la categoría que hemos seleccionado, el nombre de los empleados, el número de los empleados y la oficina a la que están asignados. Bien, según esto tendríamos que calcular la complejidad de la entrada y la complejidad de la salida. Entonces, tendríamos que calcular el número de DET y el número de FTRs en la entrada y en la salida. El número de DET en la entrada sería simplemente la categoría, que es la categoría que yo selecciono. Por ejemplo, quiero saber el número de empleados que tienen categoría botones, por ejemplo. Entonces aquí saldrían, yo seleccionaría de todas las categorías una de ellas. En la salida lo que estoy haciendo es indicar los campos que quiero obtener, que son la categoría, el nombre, el número de empleados y la oficina. Entonces tendría 4 DET.
Ahora tendría que calcular los FTRs en la entrada y los FTRs en la salida. Vamos a suponer que para procesar esta consulta nosotros tenemos que comprobar si el usuario correspondiente tiene permiso para hacerlo o no tiene permiso para hacerlo. Entonces, para procesar en la parte de la entrada, para procesar esa entrada tendríamos que acceder al fichero de claves y comprobar si ese usuario tiene permiso para acceder a esta consulta, para procesar esta consulta. Después, si este usuario tuviera permiso, accederíamos a la parte de la salida de la consulta y entonces accederíamos al fichero de empleados y sacaríamos la información correspondiente, los 4 DET. Por lo tanto, el número de FTRs en la parte de la entrada sería 1 y en la parte de la salida sería 1. Si nosotros no tuviéramos que acceder a las claves, es decir, cualquier usuario pudiera generar este listado, el número de FTRs que tendríamos en la entrada de esta consulta sería simplemente 0. Según esto, tendríamos ahora que calcular la complejidad de la entrada y la complejidad de la salida. Entonces, tendríamos que ir a la tabla correspondiente, que es la tabla que hemos visto antes, y tenemos que en la entrada tenemos un DET, por lo tanto estamos en esta columna, y un FTR, por lo tanto tenemos complejidad baja. Y que en la salida tenemos 4 DET, también en esta columna, y un FTR, por lo tanto complejidad baja. Entonces estamos viendo que la entrada y la salida tienen la misma complejidad. En este caso, la complejidad de la consulta sería complejidad baja, que es la máxima de las dos, y en este caso es la misma. Bien, una vez que hemos visto cómo se identifican los distintos tipos de función y cómo se identifica la complejidad de cada uno de ellos, lo que tendríamos que hacer es aplicar esta tabla. Estos números que están aquí indicados como el peso, lo que indican son el número de puntos de función equivalentes a una entrada de complejidad alta, por ejemplo, o a una entrada de complejidad media o a una entrada de complejidad baja. Este número de puntos de función es un número fijo que ha establecido el IFPUG y mediante el cual nosotros vamos a calcular el número de puntos de función ajustados de la aplicación. Por ejemplo, suponemos que tenemos aquí los ejemplos que hemos estado viendo, un ILF de empleados de complejidad baja. Si miráramos en la tabla anterior, veríamos que equivale a 7 puntos de función. Un EIF de ratios monetarios de complejidad baja, que equivale a 5 puntos de función.